Bienvenidos y bienvenidas, hermanas y hermanos, amigos y amigas que son parte ya de nuestro canal aquí en YouTube. Les invitamos a todos aquellos que nos están viendo en este momento y que no son parte de este ministerio, que se pueda suscribir allí abajo. Ahí es completamente gratis, puede ser parte de nuestro ministerio y puede estar con nosotros compartiendo con otras personas todos estos videos que estamos preparando para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar el tema número 17, que tiene que ver con la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica, es decir, a los tesalonicenses. Vamos a estudiar este mensaje, así que vamos a iniciar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos porque tú nos has guiado en todo momento y nos has traído con el fin de que podamos compartir con los hermanos que nos están viendo en este momento este video que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos enseña en la segunda carta a los tesalonicenses. Gracias por tu ayuda, gracias por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como hemos estudiado antes, el apóstol Pablo se encontraba en Corinto. Ya había enviado una carta después de que Timoteo había venido con noticias de que habían ciertos problemas de doctrina, especialmente con relación a la segunda venida de Cristo en la iglesia de Tesalónica. Así que ha enviado el primer manuscrito, que sería la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, este tema del capítulo 4 y 5 de Primera Tesalonicenses parece ser que llega con un problemita allá. Los hermanos se comienzan a alarmar diciendo, entonces es que el Señor ya viene. Incluso en esta segunda carta de Tesalonicenses encontramos que habían algunos que hasta habían dejado de trabajar, pensando en que por qué habían que trabajar si Cristo ya venía. Así que el apóstol Pablo se dirige a poder escribir esta segunda epístola para podérselas enviar a ellos, a los hermanos que estaban en Tesalónica, y decirles detalladamente qué es lo que debe suceder antes de que venga Cristo Jesús. Por esa razón es que Pablo escribe esta segunda epístola a los hermanos que están allí en Tesalónica. En cuanto a quién escribe esta epístola, nunca hubo duda, ni los patriarcas de la iglesia lo negaron. Ellos siempre estuvieron unificadamente diciendo que fue Pablo el escritor de esta epístola, pero cuando llegamos al siglo XIX y siglo XX, la alta crítica comienza a tomar, a dudar un poco sobre la paternidad literaria de esta epístola. Sin embargo, si leemos el versículo 1 de la segunda epístola, capítulo 1, versículo 1, nos quita cualquier duda. Nos dice allí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La misma introducción que en la primera epístola. Se identifica. Y el hecho de que en el tercer viaje y cuarto viaje Pablo no fuera con Silas, hace entender que es en el segundo viaje, en el mismo año 51, en el que Pablo está escribiendo la epístola a los tesalonicenses. Muy probablemente un poco antes de que él saliera, habiendo terminado su segundo viaje misionero, y ahora se regresa por otra ruta hacia Jerusalén. Así que entonces, una de las citas más hermosas que él escribe en el capítulo 2, versículo 15 es: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya por carta nuestra, cualquier medio, dice Pablo. Por favor, manténganse firmes en ellas y consérvenlas, por favor. Así que entonces tenemos que Pablo es el escritor de esta epístola. En el año 51, el apóstol Pablo redacta esta carta y la envía de nuevo a los hermanos de Tesalónica.
mientras él todavía quedaba en Corinto. Por ahí él estuvo un periodo más o menos de 1 año y medio en la ciudad de Corinto. El tema central de la epístola de la segunda carta es bastante lógico, ya que al regresar los informes, habiendo dejado el mensajero la primera carta en Tesalónica, la segunda carta, Pablo comienza a escribir y fíjense que hay algunas cosas, porque los hermanos dicen, bueno, si Pablo dice que él va a estar en la segunda venida de Cristo, o por lo menos de forma indirecta lo está diciendo, es que Cristo ya va a venir. Y muy probablemente el apóstol Pablo lo estaba haciendo de corazón. Sin embargo, en la segunda epístola el apóstol Pablo tiene un mensaje más amplio. Es muy posible que el Señor en su misericordia le haya revelado en ese momento que debían suceder algunas cosas antes de la venida de Cristo. No podemos decir que el apóstol había leído al profeta Daniel, porque recuerden que el libro de Daniel estaba sellado para el tiempo del fin. Tampoco podemos decir que había leído a Mateo, porque todavía en esa época, recuerden, la época del Nuevo Testamento, los escritos tenían muy poca diferencia, entre 5, 10 y 15 años tal vez de diferencia. Probablemente el apóstol Pablo nunca leyó a Mateo, muy probablemente. Así que la revelación tuvo que haberle llegado de forma profética. El capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo había tenido ciertas experiencias proféticas. Alguna vez él menciona que él fue en visión al tercer cielo, y por lo tanto, aquí el apóstol Pablo se prepara para dar una enseñanza profética. Después de agradecer y de felicitarlos por estar en Cristo Jesús en el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo se dirige entonces a explicar en el capítulo 2 que antes de la venida de Cristo es necesario que sucedan algunas cosas. Y puntualmente, él se refiere a un aspecto específico. Capítulo 2, versículo 1 en adelante nos dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren qué interesante. El apóstol Pablo aquí con ternura, porque eran hermanos recién iniciando el cristianismo, les dice: hermanos, miren, que nadie los mueva de su modo de creer. Es decir, ya les hemos dicho por palabra, les hemos escrito por carta. Y de aquí en adelante, dice Pablo, aunque les lleguen cartas, porque había una situación, miren cómo trabaja el enemigo. En ese tiempo aparecían cartas como si a nombre de Pablo, inclusive a nombre de los apóstoles. Algún día vamos a estudiar un poco más eso, porque habían en el tiempo de los padres de la iglesia, que fueron ahí del año 100 al año 300, habían por lo menos 250 evangelios apócrifos, para que tengamos una idea. Así que ya en el tiempo de Pablo habían algunos que especialmente judíos, que por confundir a los hermanos escribían cartas a nombre de Pablo, a nombre de Apolos, a nombre de Silas, a nombre de Bernabé, con el fin de que las iglesias se confundieran en cuanto al mensaje que habían dado. Por eso el apóstol Pablo enfatiza aquí, dice: de aquí en adelante no importa si les llega carta como si fuera nuestra. No importa si les llega carta como si fuera nuestra. No se muevan del modo de pensar en el que ya les hemos explicado. Y qué importante esto. Así que entonces dice que la venida del Señor no sucederá
sin que antes venga, ¿qué cosa se manifieste? El hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? Ya Daniel lo explicaba antes, pero en ese momento no lo entendía Pablo. El hombre de pecado es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. Es el mismo anticristo o el papado que nosotros conocemos. Y eso muchos hermanos futuristas lo colocan en el futuro. Es verdad, en el futuro próximo, ya casi, va a manifestarse de manera muy, muy grande. Sin embargo, la manifestación de este hombre de pecado se hizo inclusive en los días de Pablo, pero mayoritariamente en el siglo V, cuando se instituyó como el jefe de todas las iglesias. Claro está, después de que la iglesia del Señor apostató, dice allí el apóstol Pablo que era necesario que hubiera una apostasía antes de Cristo. Es decir, apostató la iglesia cristiana, se unió con el imperio y finalmente en el 538 después de Cristo surge el Papa, el obispo de Roma, como el Papa, el principal de todas las iglesias cristianas. Y surge como resultado de la fornicación apocalíptica de la iglesia del Señor y el imperio romano. A eso se refería el apóstol Pablo. Sin embargo, sabemos que, de acuerdo a la profecía de Daniel 7:25, que ese poder tendría un tiempo de 1260 años en el cual gobernaría el mundo, que comienzan en el año 538 con su establecimiento en Roma y terminan en el año 1798, con lo que la profecía llama la herida de muerte, pero que la herida mortal fue sanada. Y entonces viene de nuevo una segunda manifestación del hombre de pecado. Esta segunda manifestación debe hacerse un poco de tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, que está a punto de tomar el control del mundo este hombre llamado el hombre de pecado, el anticristo, o lo que conocemos como el papado de Roma o el Vaticano o la misma Iglesia Católica. Muy bien. Así que el apóstol Pablo les dice, no se preocupen, que la señal es que veamos la manifestación del hombre de pecado. Mientras eso no suceda, Jesús no viene todavía. Y ahora les dice, cualquiera que les vaya a enseñar otra cosa, no le crean, aunque diga que va de nuestra parte. Qué interesante. Y ahora el apóstol Pablo comienza a poder consolar a los creyentes. Y eso lo estamos viendo, cómo el apóstol Pablo los consuela, les habla con ternura, con amor. Una cosa impresionante. Pero luego dice el apóstol Pablo, habrá destrucción para los que persigan a los hijos de Dios. Y es que ya en el tiempo de Pablo por pocas veces, o digo varias veces, terminó casi muerto, apedreado. Ya en el tiempo de Pablo, los hijos de Dios eran perseguidos. Esa persecución siguió en el siglo II. Después, en el siglo III hasta el 313, llegó la persecución. Hasta el 313, en el siglo IV, ya imagínense, en el año 313 termina la persecución. Y en el año 392, la iglesia cristiana, que por 4 siglos había sido fiel a Dios, ahora se unía al imperio romano y de esa manera el imperio dejó de perseguir a la iglesia. Y ahora la iglesia perseguía a los que no se unían al imperio. Cosas tremendas tuvieron que suceder y Pablo lo dice allí con el fin de que tengamos esa perspectiva más clara. Y al final del tiempo del fin, ya cuando el apóstol Pablo aquí abarca todo ese tiempo, especialmente antes de la venida de Jesús, habrá una persecución contra los hijos de Dios. El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que la bestia y la segunda bestia, es decir, en otros estudios yo explico esto muy bien, pero voy a ir al punto nada más, es decir, Roma y los Estados Unidos, a través de vínculos religiosos, se unan, entonces comenzarán a imponer la marca de la bestia.
Pero también Dios estará sellando con el Espíritu Santo a todos aquellos que no obedezcan a la marca ni a las ordenanzas de la bestia. Y entonces cuando se termina de sellar al pueblo de Dios, comienza lo que conocemos como las últimas 7 plagas de la historia de la humanidad. Por eso dice que allí que el Señor destruirá a los que persiguen a sus hijos. Y estamos hablando de una angustia, de una persecución cual nunca fue, ni la del primer siglo, ni la del segundo siglo, ni la del tercer siglo, ni la del cuarto siglo, ni la de la Edad Media, se compara a la persecución final contra los hijos de Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice, y esa es la esperanza nuestra, dice que habrá destrucción para los perseguidores. Y de esa manera Él está consolando a los creyentes. Y luego nos dice que los justos son liberados en la venida del Señor. El apóstol Pablo quiere dejar claro aquí que en esta última manifestación del hombre de pecado, del anticristo, del que dice ser el representante de Cristo aquí en la tierra, que ya sabemos quién es, en ese momento, cuando el pueblo de Dios no acepte la marca de la bestia, entonces serán sellados con el Espíritu Santo, el pueblo de Dios final, terminará el tiempo de gracia, oiga esto, y comenzará lo que se conoce como la ira de las naciones, que son las primeras 4 plagas de Dios derramadas como juicios contra el pueblo, contra las naciones en esta tierra. Comenzará también una tremenda guerra entre las naciones por el control, por muchas cosas. Y al final, en las últimas 3 plagas, es que comienza lo que se conoce como la ira de Dios contra las naciones. Y es lo que no destruye la guerra, lo que no destruye las primeras 4 plagas, lo destruye entonces las últimas 3 plagas y la venida de Jesús. Pero es que también existe algo que se conoce como el decreto de muerte. Van a decir un día, van a escoger un día. Y en ese día van a destruir y a matar a todos los hijos de Dios. Y los van a estar capturando, porque el pueblo de Dios andará huyendo, hermanos, por las montañas, por todos lados. Los estarán capturando, los estarán llevando y reuniendo, según nos dice Daniel 12:1, a un sitio especial. Y allí lo van a tener hasta que llegue el día del decreto de muerte. Pero en ese momento, por eso es que 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, usa un término que se conoce como harpazo en griego, que quiere decir rescate o arrebatamiento violento. ¿Por qué? Porque el peligro y la destrucción viene contra el pueblo de Dios de parte de las naciones de la tierra, pero el Señor que viene por segunda vez nos rescata y nos lleva a su presencia en el aire. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este caso es que el Señor, dice Pablo, los justos son liberados en la venida del Señor. ¿Liberados de qué? Liberados de la destrucción de las naciones, liberados de la presencia del pecado, liberados del dominio de Satanás. Y ahora somos liberados para poder vivir eternamente al lado de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús, mis amados hermanos. Qué maravilloso es saber, mis queridos hermanos, que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está a nuestro lado, un Dios que nunca nos ha dejado desamparados y que nunca nos dejará desamparados. Él siempre ha estado con nosotros y Él espera que ahora nosotros preparemos nuestras vidas. ¿Y cómo las podemos preparar? Entregándonos completamente a Él. El Señor Jesús está viniendo por segunda vez. Si el apóstol Pablo consideraba que estaba cerca en sus días, imagínense lo cerca que está después de 2000 años. Cristo está viniendo. Y Él quiere que todos nosotros estemos listos para ir a vivir con Él eternamente. La invitación es para ti, mi querido hermano y hermana,
La invitación es para que tú prepares tu vida, le entregues tu vida al Señor Jesús y le digas: Señor, aquí traigo mi vida, traigo mi corazón, te la entrego. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga en esta hora, mi querido y amado hermano. Que Dios te guarde. Déjame hacer una oración para que tú puedas ser parte de ese pueblo a quien Jesús vendrá a liberar. Querido Dios, gracias te damos, porque tú has prometido liberar a los justos, a tus hijos, aquellos que creen en ti, aquellos que obedecen tus mandamientos, aquellos que están sometidos a tu voluntad. Gracias, Padre de amor, porque tú jamás nos has desamparado y nunca lo harás. Te pedimos en este momento que tú puedas bendecir este ministerio y bendice a cada hermano que en este momento está viendo este video. Gracias, Padre de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La invitación es para que nos acompañes en nuestro siguiente estudio, que vamos a seguir con los viajes misioneros de Pablo y cómo él escribía para las iglesias y para personas que él conocía. Sigamos los pasos que Jesús nos dejó a través del apóstol Pablo. Acompáñanos en nuestro siguiente estudio. Será hasta entonces.